Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios. No han sido sus capacidades ni talentos que los han hecho sobresalir, sino fue el haber puesto toda su confianza en Dios, más allá de las circunstancias. Es por ello que son destacados y sus vidas nos sirven de ejemplo para todos los creyentes hoy. Ellos son los titanes de la fe. Vivencias reales para aprender. Titanes de la fe. ¿Estás listo para escuchar Titanes de la Fe? Estamos seguros que en este capítulo Dios te hablará. La vida de Martín Lutero. Episodio 7. Los humanistas se unieron para defender al especialista en hebreo Johannes Reuchlin, perseguido por los dominicos de Colonia, que querían destruir todos los textos en hebreo. Espalatín pidió a Lutero su opinión al respecto en 1514 y recibió una respuesta inmediata en la que el reformista defendía al hombre cuya gramática utilizara cuando estudiaba hebreo en Lang, en Erfurt. En opinión de Lutero, las blasfemias judías no podían purgarse como querían los dominicos, pues los profetas del Antiguo Testamento habían predicho que los judíos insultarían a Jesús y blasfemarían contra él. De manera que destruir estos textos sería como borrar pruebas y convertir a Dios y a los profetas en embusteros. Esa idea fue complaciente más de lo que puede expresarse en palabras, e insistía en quienes no entendían esta paradoja, no tenían ni idea de teología. Dos de los textos de Lutero más significativos de esa época son disputaciones escritas para los estudiantes, como la que había redactado en Ben Hardy. Era costumbre que los estudiantes expusieran las teorías que reflejaran los puntos de vista de sus maestros a medida que iban superando cursos. Los debates estaban muy ritualizados. Dependían de la capacidad de argumentación y de los conocimientos de retórica de los participantes. Era una especie de agresión intelectual lícita. Se formulaba un planteamiento mediante una secuencia de afirmaciones relacionadas entre sí, de manera que resultara más fácil aceptar o rechazar puntos concretos del argumento y examinar los nexos entre unas proporciones y otras. Proporcionaban cierta sensación de aventura intelectual y también de libertad, porque se podía probar la validez de las ideas sin tener que afirmar que eran verdades ya establecidas. Estas pruebas y combates intelectuales fascinaban a Martín Lutero y la Reforma convertiría esa técnica en un arte. En 1517, Franz Gitter, alumno de Lutero, defendió una serie de tesis escritas por este contra el escatolacismo que era bastante más chocante y radical en muchos aspectos que las 95 tesis. Afirmaba que Aristóteles no solo era prescindible en el estudio de la teología, sino directamente nocivo. En la universidad donde Aristóteles figuraba en gran parte del plan de estudios, fue un gran golpe para quienes, como Nikolaus von Ansdorf, enseñaba la ética de Aristóteles. El estudiante de Lutero ganó el debate. La facultad en pleno reconoció su victoria. Entonces Martín Lutero envió las tesis a Erfurt de forma anónima porque sabía que el gesto no gustaría. Bromeaba diciendo que, aunque los de Gutenberg las tenían por aceptables y ortodoxas, los de Erfurt las considerarían una locura. Las tesis eran un conjunto de proporciones ordenadas como si cada uno derivara del anterior, pero formaba una secuencia tan impulsiva como lógica. Martín Lutero se apresuró a explicar que sus afirmaciones eran contrarias a la opinión general y a la de los escolásticos. Su conclusión apasionada es un rechazo de toda la teología medieval
e incluye airadamente: nadie puede convertirse en teólogo sin repudiar a Aristóteles. Empezaba con una agresiva defensa de San Agustín y culminaba con una afirmación radical: la verdad es que los hombres están hechos de mala madera y solo quieren y hacen el mal. En palabras de Martín Lutero, el hombre era incapaz por naturaleza de querer que Dios sea Dios. Quiere ser Dios él mismo, no desea que Dios sea Dios. De paso, Martín Lutero rechazaba el argumento de Duns Scoto, según el cual el hombre valiente era capaz de amar el bien público más que a sí mismo. Esta constatación suelta nos permite vislumbrar algo de la teoría política posterior de Martín Lutero, en la que negaba que los hombres fueran capaces de poner el bien común por encima de su propio interés. De ahí que no admitiera más forma de gobierno que la del príncipe autoritario. Sin la gracia de Dios es imposible no caer en la ira o en la lujuria, afirmaba Lutero, e insistía que no hay virtud moral sin orgullo o tristeza, es decir, al margen del pecado. No parecen los pecados obvios de un monje, pero revelaba el estado en que Martín Lutero se encontraba por aquel entonces, inmerso en la melancolía y en las Anfechtungen, en su ira y en su orgullo. Irónicamente, aunque en las tesis y en su conjunto él rechazara la filosofía por considerarla enemiga de la teología, planteaba sus argumentos de forma filosófica. Puede que Lutero se quejara de Brown años antes para tener que estudiar esta disciplina, pero no cabe duda de que aprendió sus métodos. Esto es Titanes de la Fe. En las palabras de su biógrafo Melchior Adam, empezó con la difícil y espinosa Logic de la época, y las habilidades que adquirió le dieron una gran seguridad en los debates basados en pleno conocimiento de las técnicas utilizadas. Entonces, un 31 de octubre de 1517, Lutero colgó sus 95 tesis. Si lo hizo para crear un gran debate, pronto esta función formal perdería toda su relevancia, porque nadie aceptó el reto. Escritas en el estilo propio de las tesis vertidas contra el escolasticismo, tienen una fuerza retórica acumulativa que dista mucho de la imparcialidad de las obras académicas. En la introducción, insiste en la importancia de la penitencia y el arrepentimiento y no plantea un debate académico, sino todo un nuevo panorama religioso que avanza sin ir creciendo y pone en cuestión todo el sistema de devoción basado en el cómputo de las indulgencias. La tipografía del documento impreso era una letra menuda que cabría casi en un folio de tamaño A3 que lo hacía impactante. Resulta curioso que se les conozca como las 95 tesis, pues de las dos originales que se conservan, uno la numeraba en series de 25 y el otro habla de 87 tesis, porque el impresor se equivocó al numerarlas. Probablemente deben de haber habido más muestras impresas, pero se han perdido. En su carta al humanista Christoph Scherl, de Nuremberg, Martín Lutero insistiría en que nunca tuvo intención de publicarlas ni pretendía que fueran leídas más que por un pequeño círculo. Hay especialistas que han deducido de lo anterior que nunca quiso que se imprimieran, pero Martín Lutero explicaba por qué no había enviado una copia a Scherl como debía de haberlo hecho, de manera que no podemos saberlo con certeza. Cuando mandó las tesis a Johannes Lang a Erfurt, no le pidió que restringiera su difusión a un círculo limitado. Es difícil obviar la conclusión de que, aunque más tarde Martín Lutero insistiera en que todo ha sido obra de la palabra, hubiera decidido prestarle una pequeña ayuda. No parece muy plausible que se encargara laboriosa copia a mano de las tesis para enviarlas a todos sus amigos. En la carta que mandó a Lang, que curiosamente lleva de fecha del día de San Martín, 11 de noviembre, anuncia emocionado que tiene la certeza de que las tesis no gustarán a los teólogos y se defiende de posibles acusaciones de orgullo y osadía. Teniendo en cuenta que las 95 tesis fueron escritas
por un profesor alemán desconocido de un lugar ignoto para la comunidad intelectual, lo sorprendente es lo rápido que se difundieron. Como escribiera Lutero a Lang, fue un éxito sin precedentes. En 2 meses las conocían en toda Alemania y empezaban a surgir las primeras refutaciones. El predicador principal de la Catedral de Augsburgo, Urbanus Regius, señalaba que las notas de debate de Lutero estaban disponibles en todas partes. Albert Kranz las había recibido en Hamburgo a principios de diciembre. Konrad Pelikan de Alsacia recordaba que le habían llegado a principios de 1518. Erasmo se las había enviado a Tomás Moro el 5 de marzo de 1518. A finales de 1517, en Eichstätt, el obispo Gabriel von Iw comentaba una copia con Johannes Eck, amigo de Martín Lutero, exagerando quizás un poco que Lutero mismo recordaba que en 2 semanas estaban por toda Alemania. Cuando escribió al obispo de Brandenburgo unos meses después, negó que las tesis fueran verdades teológicas e insistió en que solo eran propuestas para debatir, pero pronto se vio abocado a defenderlas energéticamente. 6 meses después había publicado su Tratado sobre la Indulgencia y la Gracia, reeditado 25 veces entre 1518 y 1520. Tanto si las 95 tesis iban dirigidas a una audiencia más amplia como si no, este sermón escrito en alemán estaba claramente pensado para difundir sus ideas más allá de las fronteras de Gutenberg por todo el imperio. Entonces surge la pregunta: ¿de dónde sacó Martín Lutero el valor para enfrentarse al mismo tiempo al papado y a los valores fundamentales de la Iglesia? Más tarde diría que por entonces era como un caballo ciego. Obligado a llevar orejeras para no salirse de la fila, él rezó: si Dios quiere gastar una broma utilizándome, debería hacerla él mismo y no implicarme, es decir, mi sabiduría en ella. Describía un estado mental en el que no era completamente dueño de sus actos, que atribuía a un poder superior. Una palabra que en alemán puede tener connotaciones de frivolidad para referirse a los sucesos en torno a la publicación. Como si Dios lo hubiera utilizado para hacer una travesura y él no fuera del todo consciente de lo que hacía. Un juego también es una actividad cuyo resultado se desconoce. ¿Le gustan las historias de titanes de la fe? Háganoslo saber, comuníquese con nosotros vía mensaje de texto al 4235-7457, 4235-7457. Puede utilizar las aplicaciones WhatsApp o Telegram. También puede ponerse en contacto con Titanes de la Fe vía Messenger. Búsquenos en Facebook como Radio Vea Guatemala. O bien, llámenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Nos encantaría saber su opinión sobre el programa Titanes de la Fe. La vida de Martín Lutero. En sus cartas de esos años, Martín Lutero transmite la determinación de dar publicidad a sus puntos de vista. No miraba ni a derecha ni a izquierda. En las tesis anteriores, Martín Lutero no llegaba a cuestionar el poder del Papa, pero ahora escribía: el Papa hace bien en ofrecer a las almas la remisión del purgatorio, pero no por el poder de las llaves que no ostenta. Más tarde recordaría que Hieronymus Schurf le había preguntado con incredulidad: ¿quieres escribir contra el Papa? ¿Qué piensas hacer? Martín Lutero sabía que estaba emprendiendo una senda que bien podía acabar en el martirio. La reacción ante las tesis no solo fue favorable, y de hecho, una de las primeras refutaciones resultó ser un duro golpe. Johannes Eck, humanista conocido y admirado, recomendado a Martín Lutero nada más y nada menos que por su amigo de Nuremberg, Christoph Scherer, escribió una crítica demoledora a sus argumentos. Martín Lutero se sintió profundamente herido, lo consideró una traición personal y reaccionó con enojo.
Por otro lado, el ferviente apoyo que recibió en Nuremberg contribuyó a una rápida difusión de las tesis entre la élite culta de Alemania. Aunque Nuremberg no tenía una universidad propia, era importante un centro comercial, educativo y político situado en las rutas comerciales que unían Italia con el norte de Alemania. Cuando Johannes Coccalius escribió su breve descripción de Alemania en 1512, situó a Nuremberg literalmente en el centro como punto de conexiones entre las diferentes regiones del país. Los contactos de Martín Lutero en Nuremberg, humanistas, patricios y políticos, hicieron suya su causa. Había hasta una camaradería de comensales agustinos a la que pertenecían los hombres más poderosos de la ciudad. Casi todas las charlas de sobremesa versaban sobre Martín Lutero. Lo alababan, lo adoraban, lo defendían y estaban dispuestos a aguantar cualquier cosa por él. Recitaban su obra, besaban sus panfletos, leían ávidamente cada palabra. Originalmente, estos hombres se habían dedicado a difundir la espiritualidad del mentor y confesor de Martín Lutero, Staupitz. A partir de entonces, dieron consejos y apoyo a su brillante protegido, creando una audiencia para él en el sur de Alemania. El cauce fue Scherl, que tradujo con otros las tesis al alemán. Cuando Lutero inició su correspondencia con el abogado en enero de 1517, su tono ligeramente florido y sumiso revelaba lo importante que era la relación para él. Lutero decía: «No quiero que seas mi amigo, porque sería una amistad que no redundaría en tu beneficio, sino en tu descrédito. Si es que es cierto el proverbio, los amigos lo tienen todo en común. Si por medio de esta amistad todo lo mío se hace tuyo, no cosecharás más que pecados, locura y deshonra». La gente no se limitaba a leer las tesis, sino que actuaba con arreglo a ellas. En marzo de 1518, Lutero escribía a Lang a Erfurt para prevenir, pues había oído el rumor de que los estudiantes habían quemado públicamente las posiciones de Tetzel, su defensa de las indulgencias, en la plaza del mercado de Gutenberg. Afirmaba que él no había tenido nada que ver con el asunto y que lamentaba profundamente la ofensa infligida al pobre comerciante al que habían comprado alguna de las obras y robado otras para arrojarlas a las llamas. Carta habría resultado más convincente si Lutero no hubiera incluido en la misma una copia de la obra de Tetzel, Rescatadas de las llamas, para que Lang pudiera comprobar lo furiosos que estaban con él los papistas. Las quemas de libros se convertirían en un rasgo característico de la Reforma, pero las primeras no fueron instigadas por la Iglesia de Roma, sino por los seguidores de Martín Lutero. Parecía muy claro a dónde podía llevarles esa actitud. Tetzel ya empezaba a amenazar con quemar a Martín Lutero. Decía que en 2 semanas iría al cielo en su camisola de baño. Resulta fácil entender por qué las tesis suscitaron tanta agitación. La cuestión de las indulgencias iba ligada al ataque del escolastismo y detonaba cierta impaciencia ante la forma antigua de hacer las cosas. Los humanistas leían en ellas una crítica a las autoridades establecidas que se aferraban a su filosofía en vez de volver a las fuentes y releer los textos de forma crítica. Las tesis también reflejaban la existencia de una piedad que buscaba el arrepentimiento y la unión mística con Cristo, una sensibilidad espiritual que consideraban anatema las indulgencias. De hecho, puede que lo fundamental fueran las preguntas que se planteaban. En el caso de Martín Lutero, las tesis muestran un profundo giro en su forma de entenderse a sí mismo, pues fue por entonces cuando cambió su nombre. Ya no firmaba como Luther, el nombre de su padre, sino que adoptó el nombre griego Eleutherius, hombre libre, denominación que usó unos cuantos meses. Luther era un hombre desafortunado porque en alemán se asocia a lexitud e inmoralidad. Cuando dejó de firmar con Eleutherius, mantuvo el núcleo de su nombre y a partir de entonces se le conoce como Lutero. Surge entonces la pregunta: ¿cómo llegó Lutero a ser un hombre libre tras alcanzar su convicción teológica de que los seres humanos solo se justifican por la fe? Quizás se haya gastado más tinta escribiendo sobre cuándo y dónde ocurrió la ruptura de Lutero y exactamente en qué consistía que sobre cualquier otra cuestión relacionada con la Reforma.
Los teólogos especializados en los primeros pasos del Martín Lutero suelen hablar de la denominada experiencia de la torre, en la que Martín Lutero comprendió de forma repentina la naturaleza de la gracia, experiencia que datan mucho antes de la formulación de las 95 tesis. Sin embargo, no está claro que fuera la única experiencia, aunque parte del proceso tuviera lugar en 1517, cuando cambió su nombre. Después, a veces sintió la importancia de identificar el momento paulino, en el que realmente comprendió que lo que salvaba al hombre era la fe, pues al ser una transformación emocional que lo que cambiaba todo, entendía que tenía que ser fruto de un único suceso. En 1532 contó la historia del descubrimiento de la Reforma a sus compañeros en una charla de sobremesa. Describió la pesada que era la carga de pensar continuamente en la justicia de Dios y cómo la idea de lo que salva al justo es la fe. El Espíritu Santo, decía Lutero, me dio este arte en la cloaca. Era evidente que Martín Lutero quería impresionar a su audiencia por medio del contraste contra la importancia de la revelación y lo bajó del lugar en el que esta fe fue transmitida. Al contrario que otros reformistas, Martín Lutero rara vez apelaba a la inspiración divina de sus ideas. Estás escuchando Titanes de la Fe. También resulta interesante que usara la palabra Kunst, arte que evoca una capacidad de hacer las cosas de forma diferente, como ocurre en el caso de artesanos y artistas. El relato más famoso sobre su descubrimiento en 1545, un año antes de su muerte, y se incluye como prefacio en la primera completa de sus obras en latín. En él describe cómo leía los Salmos en 1519 y cómo se reencontró con la epístola de San Pablo a los romanos. Resulta significativo que Martín Lutero no datara la transformación en 1515, el año en el que daba clases sobre la epístola de San Pablo a los romanos, ni en 1517, el año de las 95 tesis, sino que fuera en 1519. Los especialistas mantienen esta cronología con escepticismo e insisten que Martín Lutero habría de entender la fe en este sentido antes de la formulación de las 95 tesis. En realidad parece más probable que Martín Lutero aún estuviera en pleno proceso de formulación de sus ideas y que siguiera estándolo unos 40 años más. Tampoco quedaba claro en qué dirección evolucionaría su teología, porque abandonó algunas de las ideas y asuntos que habría planteado antes de 1520. Vemos lo fluido que era el pensamiento evangélico temprano cuando constatamos el entusiasmo que despertaba en Martín Lutero las ideas místicas, especialmente las de Juan Taulero y la denominada Teología Deutsch, un texto del siglo XVI, en la lengua vernácula que Lutero publicó parcialmente en 1516, con un breve prefacio y que completó en 1518 con una introducción más detallada, en la que afirmaba que era el libro del que más había aprendido después de la Biblia y las obras de San Agustín. Sin embargo, este breve libro resulta desconcertante para un defensor de la teología de Lutero. Calvino lo rechazaría más tarde, alegando que era una tontería que confundía el cristianismo y era un veneno para la Iglesia. Supone que el cristianismo ha de ceder totalmente su voluntad, sometiéndose a la voluntad divina tras ser poseído por el Espíritu de Dios. El individuo que fusiona su voluntad con la de Dios se vuelve divino. Él y ella acaban deificados. Sin embargo, aunque el énfasis puesto en la necesidad de superar la voluntad individual puede considerarse el origen de la teología de Lutero de la gracia, aquella todavía se basa en la creencia en la perfectibilidad humana, algo totalmente ajeno a las ideas posteriores del reformador. La experiencia de renunciar a la propia voluntad es un proceso de abandono, de dejarse ir, de relajamiento de todo lo individual. Lo que el texto describe recuerda a Galenshike, un término clave en los sermones de Staupitz de la época. Para Staupitz, la Heiligkeit
era un tipo de absorción mediativa en el amor de Dios, un estado en el que el individuo dejaba de luchar y se abría al amor divino. Sin embargo, la teología Deutsch es ambivalente sobre lo que puede hacer el creyente para fijar ese estado. Helen Geitz se convertiría en la palabra clave para el ala radical de la Reforma, y la teología Deutsch resultaba enormemente atractiva para quienes hacían gala de una religiosidad espiritualizada y no querían tener nada que ver con la iglesia establecida. Lutero afirmaría después que Thomas Mützer y otros radicales vivían una falsa libertad producto de su orgullo espiritual. Pero sean cuales fueren sus ideas posteriores en este momento, las ideas de Martín Lutero estaban llenas de misticismo mediativo. Leyó la teología Deutsch en los años decisivos anteriores a 1516 y de nuevo entre 1516 a 1518, cuando empezó a trabajar en las repercusiones de las 95 tesis. Para ese entonces la teología era lo suficiente flexible como para abarcar al mismo tiempo en un misticismo, introspectismo y espiritualizado y los argumentos racionales de las 95 tesis. No rechazó definitivamente esta posibilidad hasta que Karlstadt se apropió por completo de las Helligkeit en los años posteriores a 1524. La concepción de la naturaleza humana que subyace en la teología Deutsch no se parece en nada en la que Martín Lutero suscribiría más tarde, pues solía distinguir habitualmente entre el hombre interior y el exterior sin situar el Espíritu de Dios. Además, no se hallan trazas en el Lutero maduro de la denigración de la carne, tan esencial para otros pensadores místicos, porque paradójicamente tenía una muy baja estima a la humanidad. El hombre pecaba tanto que la unión con Dios no era posible. Cuando Martín Lutero abandonó la veneración de la teología Deutsch, también rechazó la Helligkeit y su desprecio hacia el mundo. El luteranismo se distanció de esa dimensión mediativa tan poderosa en la devoción bajo medieval. Martín Lutero se inclinaba cada vez más por una relación más intelectual con la Biblia, lo que cambió su forma de pensar. Renunció a la dimensión emocional de la fe, a su potencial para realizar una crítica radical a las instituciones y a esa dimensión mediática de la religión que hoy nos resulta familiar como práctica religiosa en el hinduismo o el budismo. Como lo que preocupaba a Martín Lutero era la acción, la exégesis bíblica y la autoridad cobraron una mayor relevancia, dando forma al luteranismo y al protestantismo en los siglos siguientes. Voz Evangélica de América, Radio BEA.